dando a los hermanos, llevando a cabo su labor con amor. Hermana, le tomo sus peticiones. ¿Tiene peticiones, mi hermanita? Dios le bendiga. Bienvenida, pásele. Este es su lugar. Gracias. Tiene una petición. Cuando funcionamos desde llevando a cabo nuestra, ¿cómo se le llama? Nuestra función con un espíritu de amor, guiados y movidos por el Espíritu Santo, hay una armonía en este cuerpo. Qué hermoso es ver una iglesia donde todos se aman y se procuran. La Biblia dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia empezó sana. Hoy se ha ido maleando. Hay iglesias que en un sentido metafórico muy enfermas. Hay mucha enfermedad dentro de las congregaciones locales. Hay iglesias mutiladas, hay iglesias engangrenadas, hay iglesias partidas a la mitad, donde no se pueden ver unos con otros. Eso le molesta al Señor. Dios nos dice en su palabra que debemos de saber que somos pluralmente un cuerpo. Así que tiene que entender, ¿verdad? Cuida a tu hermano, ama a tu prójimo, ama a tu hermano que viene a la congregación, convive, sobrelleva las cargas de tu hermano con el que muy a menudo sales, con el hermanito que no sales. De hecho, hay que hacerlo como ejercicio. ¿Qué le parece? Con el hermanito que menos le hable, con ese siéntese y platique, hable, conozca. Amén. Si su hermano le comparte alguna necesidad, llévela en oración, trátelo con amor. Amén. Sea una persona que realmente ve al otro como parte de usted mismo. La Biblia dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esas iglesias donde yo no amo al otro como a mí mismo, no eres iglesia. No funcionas como iglesia. No eres el santuario que Dios desea. Por eso el primer punto aquí es tener conciencia de que toda la congregación, todos los que nos reunimos corporal, congregacionalmente, somos el santuario del Señor. Somos su cuerpo y Dios desea que ese cuerpo esté sano, coordinado y funcional. Amén. Esto no quiere decir que no haya malentendidos, que no haya roces. Si usted lo tiene, ¿qué va a hacer? Ve, habla con tu hermano, como lo dice la palabra. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Dice la palabra del Señor que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Eso es la iglesia. Eso debe de ser la iglesia. Y es nuestra responsabilidad llevarlo a cabo. Amén. Entonces vemos acá el primer punto de Pablo mencionando retórica con un poco de ironía. ¿Qué no saben? Que son templo, dice Pablo. Déjenme leerlo en una versión más moderna. Dice, ¿no se dan cuenta que todos, aquí está la palabra clave, todos ustedes juntos? Ahí está, me encanta esta frase. La nueva traducción viviente dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Amén. Fíjese qué hermoso, ¿no? ¿Qué no se dan cuenta? O sea, aquí tenemos que darnos cuenta. Date cuenta que el otro es uno contigo. Somos como una cadenita, ¿verdad? ¿Ha visto que en las cadenas van de eslabón por eslabón? Aquí todos somos una cadenita. Somos como una cota de malla, ¿verdad? Una red establecida de eslabón por eslabón. Eso somos. Así debemos de vernos. Debemos de darnos cuenta, como dice la nueva traducción viviente, de que todos nosotros juntos, porque por eso dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, plural, los hermanos juntos en armonía. Amén. Y fíjese cuando la iglesia cae en esta cuenta, en cuenta de que todos juntos somos el cuerpo del Señor y trabajamos de esa manera con amor y cuidado hacia los demás, es cuando Dios envía bendición y vida eterna. Es que hermoso, ¿no? Cuando la iglesia entiende esta verdad, que somos el santuario, el cuerpo, todos juntos, ¿verdad? El Señor envía de su bendición.
En esas iglesias divididas, rotas, ¿verdad? Fracturadas, en esas iglesias donde no se pueden ver, donde cada quien, iglesias llenas de cubículos cristianos, ¿verdad? De llaneros solitarios. Discúlpeme, pero el Espíritu Santo no puede hacer gran cosa ahí. No puede, hermano. Porque el Señor opera desde ese marco, desde el marco de un cuerpo. ¿Puedes llevar tus actividades tú con un solo miembro? ¿Puedes trabajar, llevar a cabo tu negocio, tu hacer, tu quehacer con un solo miembro? Tu mano sola no puede. Tu mano necesita tus pies necesitan tus dedos necesitan tus muslos necesitan tu cadera necesita tus hombros. Yo no sé si lo sabías, pero si no tuvieras manos y quisieras caminar, no hay equilibrio. ¿Y te has dado cuenta que para caminar tenemos la inconsciencia de hacer hasta una mano así, otra mano así? Es el equilibrio natural de tu cuerpo. O sea, Dios desea que de la manera en la que tu cuerpo se preocupa por cada parte de su ser, así lo hagas con tus hermanos. Trátalos con dignidad, trátalos con respeto, trátalos con amor, habla con ellos. Conoce a tus hermanos, sobrelleva sus cargas, ora por ellos, ayúdalos si es necesario, bendícelos cuando se puede. Ese es el deseo del Señor para su iglesia. Amén. Por eso dice esa palabra tremenda, ¿no? Que no saben que todos, aquí dice, llévese la Nueva Traducción Viviente, no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo del Dios, de Dios. Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu Santo es un espíritu de unidad, un espíritu de amor, un espíritu de armonía y de orden. Donde no hay orden, no hay belleza. Donde una iglesia así no es una iglesia bella delante de su Señor. No es una iglesia, si usted lee el Apocalipsis, ¿por qué iglesia viene el Señor? Una iglesia, una esposa toda mal vestida, desalineada, desarreglada, no preparada, no ataviada. El Señor viene por una iglesia, ¿cómo dice? ¿Cómo dice las características? Vestida de lino fino. ¿Y qué más? Blanca, resplandeciente. Viene por una iglesia ataviada. Amén. O sea, el atavío quiere decir cuando una mujer se va a convertir en la esposa de un varón, pues yo no he visto ninguna así toda como se para, ataviada, arreglada. Cuando una esposa se casa, ¿cómo es su hermosura? Se atavía para una ocasión especial, se hermosea, quiere verse hermosa para el esposo. Hermano, ¿tú crees que la iglesia de hoy, las congregaciones locales que conforman toda la iglesia en general, está vestida y ataviada como se debe? ¿Qué hace el atavío, la hermosura? La unidad, el amor. La iglesia no se ama. La iglesia que se critica, que se murmura, la iglesia, ¿verdad?, que se señala al otro, la iglesia que no dirige palabra al otro porque me dijo esto, la iglesia que no puede trabajar con la hermana porque es que ella hace las cosas diferente a mí, es que yo hago así y se tiene que hacer como yo digo, no como ella dice. Esa iglesia, discúlpeme, pero es una iglesia chamagosa, una iglesia desalineada, toda mal levantada, ¿verdad?, presentada ante el esposo y así de desalineada. Dios no desea eso, Dios parada y hermosa. Por eso vamos ahora a ver el versículo 17, pero déjenme ir a continuación a mencionarle algo. Entonces ya entendió que el contexto de este pasaje se halla en capítulo 3, capítulo 2, donde Pablo les amonestó de las divisiones, de los egoísmos, del pecado que rompe, todo eso rompe la armonía de la iglesia. Por eso continúa en el 16 diciendo eso, que todos juntos forman parte de
el templo. En otras palabras, ya no quiero que sean divididos, bajen a sus rivalidades, dejen sus segregarismos, júntense, únanse, ámense, sobrelleven las cargas y compórtense como el templo que son, en otras palabras. Amén. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, en el versículo 17, dice lo siguiente. Ya vimos que el deseo de Dios es que nos demos cuenta que todos juntos formamos parte de la iglesia. Así que ponlo en práctica. Si hay algún hermano que no conozcas, platica, come cerca. Cuando comemos juntos, después del culto, platica con él. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Platica con ellos. Ama a tus hermanos. Ora por tus hermanos. Yo no sé si tú oras por tus hermanos, pero debes de orar. Debes de orar por nosotros, por la iglesia, por tu hermana que te compartió que tiene problemas con su esposo. Llévala en oraciones. Con tu hermano, ¿verdad? Que por ahí te hizo una, ¿cómo le llaman? Pues te ofendió inconscientemente. No lo tomes personal, habla con ella. Hay que saber cómo resolver conflictos. Amén, en la iglesia. Las personas maduras no se quedan con los resentimientos, no guardan rencor. Los maduros saben hablar, saben comunicar, saben sobrellevar, amén. Saben llevar acá, saben expresar sus opiniones. Esa iglesia quiere el Señor. Ahora, en el versículo 17, después de que nos demos cuenta, como deseo del Señor, de esa realidad, vemos algo, una advertencia muy seria. Tan seria que inicia diciendo Pablo en el versículo 17, si alguno, esto es muy importante, fíjese la seriedad, ¿no? Y lo crudo de este pasaje. Si alguno destruyere, o lo leo en la Nueva Traducción Viviente, también, dice el 17, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Híjole, como que lo dice más crudo en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Qué tremendo. Punto. Ahora, lo voy a leer en otra versión para también ver si nos dan otra manera de entenderlo. 1 Corintios 3:17. En la versión, acá hay una versión diferente. Dice, Dios destruirá a cualquiera. Esa palabra cualquiera quiere decir sin distinción, Aquí nada de que no, Dios no toca a tales siervos. No. Hermanos, ¿qué puede usted rescatar de esta frase? Dios destruirá a cualquiera que destruya su templo. ¿Qué le causa escuchar esa frase? O sea, este grupo de personas que se reúnen todos los domingos acá, todos los jueves, esas personas que venimos acá, dice la palabra del Señor, ¿qué son? ¿A quién le pertenecen? Le pertenecen a nuestro Dios. O sea, nada más con eso para que te des cuenta de que le vayas midiendo el agua a los camotes, En el lenguaje actual dice, ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Mire, primero Pablo asentó las bases diciendo en la traducción viviente, quiero que se den cuenta que todos ustedes juntos son el templo, la morada y el templo del Señor, ¿no? Ya lo dijimos. Pero ya estableciendo y dejando asentado ese principio de que todos juntos formamos parte de su templo, ahora viene la advertencia y dice, Dios destruirá. La palabra destruirá aquí, quiero ver si encuentro una versión que mencione la palabra que busco.
¿Sabe usted cómo le llama la Biblia meditaba yo en un comentario bíblico que en algunas versiones se utiliza la palabra santo. Esa palabra forma parte de nuestro vocabulario: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Pero también en unas versiones se traduce la palabra santo como sagrado. ¿Qué entiende por sagrado? Como que tiene una connotación como que muy delicada, ¿no? Muy limpia, muy pura, ¿no? Lo sagrado. Cuando la santidad, lo sagrado de algo se corrompe, ¿cómo le llaman? Hay una palabra, ¿no? Cuando algo atenta contra la santidad y lo sacro de un lugar, ¿cómo se le llama a eso? De hecho, nuestro himno lo dice, ¿no? Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. ¿Lo ha escuchado esa parte de nuestro himno? Mas si osa, dice la estrofa, mas si osa un extraño enemigo profanar, porque ¿qué hacen los enemigos? Los enemigos vienen a destruir, ¿no es cierto? La historia mexicana nos dice con cuántos enemigos ha peleado nuestro país, ¿no? Los franceses, la famosa guerra del 5 de mayo, ¿no? O sea, el himno dice: si un extraño enemigo osa, se atreve, osar significa atreverse, a profanar. Profanar es atentar contra lo sagrado de nuestro suelo. ¿Usted cree que su tierra es sagrada? Cada quien pues vela por el bienestar de su patria, ¿no? Nosotros los mexicanos procuramos nuestro México, los hondureños procuran su país, cada país vela por su propia integridad y bienestar. Entonces, cuando lo santo de un lugar es atentado, es atacado, se le llama profanar, corrompes. Si un enemigo, ¿verdad?, en este caso viene y pisa, se atreve con aras de destruir, con la intención de destruir nuestro país, está violando lo sacro de nuestro país. En este caso, en el sentido espiritual también es lo mismo, porque la palabra del Señor dice que siempre Dios ha señalado la santidad y lo sagrado de lo que Él cree, lo que Él dice. ¿El tabernáculo era sagrado o no? ¿Qué tan sagrado? ¿Podía entrar todo el mundo? No. Las cosas del Señor, diga conmigo, las cosas de Dios son santas. Dios es santo, su morada es santa también. De hecho, todos los utensilios que se utilizaban para el servicio a Dios en el tabernáculo, que eran santos. Las cucharas, los peroles, los garfios, las marmitas, el mar de bronce, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, toda la indumentaria del tabernáculo fue rociada con sangre, no sé si lo han leído, con hisopo y sangre, para hacer público ante el pueblo que esos instrumentos que eran sagrados. Tan sagrados eran los instrumentos del tabernáculo que hubo un rey llamado Belsasar, si no recuerdo, que cuando atacan el pueblo de Dios, cuando invaden Judá y se los lleva, exacto, Belsasar, Nabucodonosor se los lleva y esto era botín de guerra. Entonces a uno de sus hijos se le ocurrió agarrar los platos del templo, como pues cualquier plato, y tomaron, y había una pachanga entre los babilonios y todos tomando ahí sus vinos, comiendo la carne de cerdo en los platos sagrados, ahí profanando la santidad de los utensilios. En ese momento algo tremendo pasa. Belsasar ve una mano, como una mano con un dedo moverse en la pared.
Cuando vio la mano, dice que su semblante cayó, casi le da una taquicardia, porque estaba viendo algo real, el juicio de Dios. La frase que vio fue como el dedo escribía la escritura en la pared. No entendía la escritura, no era babilonio. La escritura no era babilónica, no era la escritura de los babilonios. Entonces se horrorizó de ver la mano, cómo escribía y manda a traer todos los sabios y le dice Daniel, lo que viste fue el dedo de Dios. Dios escribió que lo que acabas de hacer, profanaste la santidad de los utensilios y esto te será para mal. ¿Sabe qué pasó? Belsasar murió. Y también los que con él comieron, ¿no? Entonces, vemos cómo profanar la santidad de las cosas del Señor tiene consecuencias, ¿no? El dedo decía mene, tekel uparsin, si no mal recuerdo, que decía ha sido pesado, ha sido medido y ha sido hallado falto. Y viene el juicio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos la realidad de lo sagrado. Tan sagrado que antes del tabernáculo, cuando Moisés encuentra la zarza ardiente y Moisés quiere caminar y dirigirse hacia la zarza, la voz le habla y le dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar en el que está, ¿qué? Santo es. En otras palabras, si Moisés pisaba con su sandalia, ¿qué estaba pasando? Profanando la santidad del Señor. Por eso se las quita inmediatamente y se somete a la santidad. No podemos atentar contra la santidad del Señor, porque aquel que atenta contra la santidad del Señor sufre las consecuencias. Aquel que realmente se recrea en la corrupción, en no tener conciencia de lo santo, le va a ir muy mal, según la Escritura. Mira, no le querramos ver tres patas al gato. En todos los pasajes de la Biblia, te puedo citar varios, de hecho te lo menciono. Mira, en el pasaje de Levítico 10, 1 al 3, en Levítico 10, 1 al 3, vemos la historia de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú se acercan con sus incensarios a querer ofrecer fuego delante del Señor, a ofrecer su incienso. Aquí viene lo interesante: eran sacerdotes, la unción estaba sobre ellos. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que estas personas jugaron con la santidad de Dios y creyeron que Dios no se toma en serio su santidad. Dice, Dios muchas veces en la Biblia jura por su santidad. O sea, Dios jura por su santidad. La santidad de Dios es su esencia pura, sin mancha, sin maldad y sin corrupción. Y el texto dice: sean santos porque yo soy santos. En uno de los salmos dice: la santidad conviene a tu casa, lo sagrado. Dios desea que entiendas que tu vida es sagrada, tu comunión es sagrada, tu familia es sagrada, tus hijos son sagrados, tu trabajo es sagrado, tu matrimonio es sagrado, todo tu ser, todo lo que tiene que ver con tu vida, las facetas y aspectos de tu vida, todo es sagrado. Tu ministerio, tu servicio, el venir, todo es sagrado. Amén. Lo sagrado, ¿cómo se debe de tomar? Con esa reverencia, con esa conciencia. Santo, todo esto es santo, es sagrado para el Señor. Y cuando Nadab y Abiú llevan su incensario y ofrecen el incienso, ¿sabe qué pasó? Fuego del altar los consumió. Dios los achicharró a dos sacerdotes. La pregunta es, ¿qué pasó? Que eran sacerdotes, ¿por qué les pasó eso? Bueno, no vamos a hacer aquí un mensaje de eso, pero me parece muy interesante que en el capítulo siguiente de el deceso de Nadab y Abiú, cómo Dios los calcinó. La santidad del Señor no puede ser, ¿cómo le dije? Profanada, hermano. A Dios no. Todo aquel que se atreve a profanar la santidad de Dios muere inmediatamente. Muere.
Nadab y Abiú son el vivo ejemplo, ¿verdad? Cómo se acercan, y en el capítulo siguiente le dice Dios a Moisés y a Aarón: diles a los sacerdotes que se guarden de venir borrachos. Probablemente, muy probablemente, Nadab y Abiú venían bien borrachos a ofrecer su incienso, y muy probablemente no respetaron la forma de donde se debería de tomar el fuego. El fuego tenía que tomarse del altar. Nadie podía encenderle con un fuego extraño. Voy a agarrar lumbre de aquel pretil, ¿verdad? De aquella hoguera. No podías hacer eso. Si tú, aunque era fuego, dice el Señor, no es mi fuego santo. Por lo tanto, eres calcinado porque has tenido en muy poco lo sagrado de mi presencia y de mi fuego. Por eso parece como que muy drástico, ¿no? Que Dios haya calcinado a 2 de sus sacerdotes. Uno dijera, pero eran sus sacerdotes, sea lo que sea. Leíamos en la versión Nueva Traducción Viviente, Dios, ¿qué dice? ¿Cómo dice el pasaje? Dios destruirá a cualquiera, ¿qué dice? Se lo leí, ¿no? Se lo leo otra vez. Dios destruirá, versículo. Déjeme y llego otra vez. Dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Nadab y Abiú son el ejemplo. Vemos el ejemplo también con este varón, con Ofni y Finés, otros sacerdotes, hijos de Elí, que también son muertos a filo de espada. ¿Por qué? Por no tener conciencia de las cosas sagradas. Podemos ir a otro ejemplo, le puedo mencionar unos 3, 4. Por ejemplo, en 2 de Samuel 6 al 7, vemos otro pasaje donde un hombre que desde la perspectiva humana, cuando vemos las cosas desde los lentes de los seres humanos, decimos, qué mala onda es Dios, se le pasó la mano, pobrecito, qué culpa tenía Usa, nada más agarró el arca, ¿verdad? Para que no se cayera. Mire, no hay que hacer cosas malas que parecen buenas. La Biblia dice que Usa, cuando llevaban en la carreta de esta vaca, ¿verdad? Llevaban el arca. David iba bailando y regocijándose y remolineando, y todo el pueblo cantando, y todos los sacerdotes como si nada, hasta que la carreta esta se viene para atrás, y la Biblia dice que Usa con una noble intención agarra el arca inmediatamente, así como cuando ve, ¿verdad?, un pájaro pararse en un cable de alta tensión, cayó Usa, tocando el arca y desvaneciéndose. ¿Por qué? Pues diga conmigo, porque el arca es sagrada. Y tocar el arca con una mano profana, ¿quiénes podían tocar el arca? Únicamente los coatitas. Únicamente los levitas de la familia de Coat eran los únicos que podían transportar el arca en varas, y tenían que ser entre 4 hombres, llevaban el arca. Así se debía de llevar. Pero David y los demás dijeron, no, pues hay que llevarla, ¿verdad? Pues en una carreta. Mire, las cosas del Señor no se hacen como tú quieres. Lo que Dios dice es así. Si Dios dice es así, ese mandamiento es sagrado y no se viola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro error es que no tenemos conciencia de lo santo, no caemos en cuenta de lo que para Dios es sagrado, para nosotros debe de ser lo sagrado. Para Usa se le hizo fácil estirar la mano, cae, David está chille y chille, ¿verdad? Pobrecito de Usa, ahí David llore y llore de que, pues David fue el de la idea. Entonces vemos como otro pasaje, 2 de Crónicas, bla, 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 muy usado por Dios, cabeza, y un día se le ocurre, no sé qué pasó por su cabeza, toma un incensario y se atrevió a meterse al altar, se atrevió a meterse al templo. Mire, lo detuvieron los sacerdotes, le dijeron, oh, rey, párese, deténgase ahí, y Usías va todo, no, quítense, yo soy el rey, yo tengo derecho, yo puedo, y ahí todo alebrestado. Y le dijeron, esto te va para mal, rey Usías, no te es lícito, serás el rey, pero hay límites.
Una cosa es el oficio del rey, una cosa es el oficio del profeta y una es el del sacerdote. Y tú estás usurpándote la autoridad. ¿Quién eres, Usías, para meterte al templo? Si, aun con todo y el hecho de que fuera rey, si Usías entraba, profanaba el templo, hermano. ¿Me entiende? ¿Cuándo no se profana el templo? ¿Cuándo no se profana lo sagrado? Cuando se siguen los lineamientos del Señor. ¿Por qué no moría el sumo sacerdote cuando entraba al día de la expiación? Porque hacía las cosas conforme a lo dicho. ¿Por qué no moría el levita, verdad? Cuando degollaba, porque hacía las cosas conforme a lo dicho. Nadie podía entrar ni siquiera al atrio, al lugar santo, ni a los atrios del Señor. No podían entrar. No podían entrar porque era profanar. Dios dice, mi santidad se respeta. Y si quieres comprobarlo, tú dices, cuando Dios se manifiesta en el Sinaí y le dice que nadie se suba al monte, porque inmediatamente caerán muertos. O sea, vemos cómo para Dios es las cosas sagradas del Señor, cómo deben de ser tomadas sagradas. Como ya algo más actual, como el fulano de Titanic, que se le ocurrió decir que el poder de Dios, ni Dios iba a poder hundir su barco. ¿Qué hizo? Es que hay gente blasfema que lamentablemente blasfema el nombre del Señor y sufre las consecuencias, ¿no? Vemos otro caso rápido, ya le mencioné Salmo 6, segunda de Samuel 6, 6, 7, ¿verdad? Usa, cuando entra y toma el arca, cae fulminado. Cuando Usías entra al templo, Dios trae juicio y luego le brota la lepra en la frente y cae muerto. La Biblia dice no cayó muerto, que quedó todo leproso y se fue porque Jehová lo hirió. Así de simple. O sea, a lo que quiero llegar es, y puedo citar más pasajes, donde Dios, cuando alguien atenta contra lo sagrado, sus cosas sagradas, ¿qué pasa? Cuando alguien atenta contra las cosas sagradas del Señor, Dios actúa. Amén. Ya conmigo, Dios actúa. Cuando alguien profana la santidad de su servicio, de su ministerio, Dios actúa. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora, podemos ir y mencionar algunos otros ejemplos, pero ya no es necesario, porque si nos damos cuenta que lo sagrado debe de tenerse como sagrado. Amén. Dice el texto 17 que acabamos de leer. Sí, dice, Dios destruirá a cualquiera. ¿A Dios le pesa la mano para quitar a alguien? O sea, mire, vamos a ver una realidad. Al día de hoy, en muchos países, lugares, aquí en México, en otras congregaciones de aquí cerca, la gente toma a la ligera las cosas del Señor. Vemos gente que está predicando barrabasadas. Vemos gente que está enseñando cosas que no tienen que ver con la palabra. Vemos gente que está aconsejando humanamente consejos carnales que llevan al pecado. Vemos gente, hermano, que está viviendo doble vida dentro del ministerio. Vemos este tipo de cosas en la vida, en la cristiandad. Se toma muy a la ligera la santidad del Señor. Es real. La santidad de Dios es real. No hay que querer comprobar qué tan santas son las cosas del Señor. No, ya llévatelo. Que estos ejemplos queden marcados en tu cabeza de que con Dios no se juega. Amén. Pudiéramos leer más pasajes de Ananías y Zafira. Pudiéramos leer otros pasajes de algunos otros que atentaron contra las cosas sagradas y mire cómo les fue. Entonces vemos que Dios castiga y su mano se desata contra los que atentan contra las cosas sagradas. ¿Cuidarás tu familia? ¿Tus hijos? Cuídalos, son sagrados. Tu ministerio es sagrado, tu casa es sagrada, tu trabajo es sagrado, tus alimentos son sagrados, la iglesia es sagrada. La iglesia es sagrada, hermano, es santa. Tu hermano que está a tu lado velo como alguien sagrado delante del Señor, con quien no puedes estar malviendo, molestando, resentido, porque es santo para el Señor también. Por eso dice la palabra del Señor, ¿no? Todos estos pasajes a mí me llenan de
de una conciencia de Dios mío. Dios se toma en serio lo sagrado, y aquel que quiere profanar le va como en feria. Ahora, déjenme mencionar otra cosa. Hablaba hace un momento de que muchos dentro de la iglesia, hoy, al día de hoy, están tomando con ligereza lo sagrado del Señor. Yo descanso porque ahorita cuántos vemos en internet que predican herejías, desvían a la gente, llevan a la gente a la perdición, los contaminan, les predican cosas que no tienen que ver para su bienestar espiritual, los desvían de la verdadera adoración, los hacen poner su credulidad en esperanzas y palabras vacías, en doctrinas de demonios, como este varón que tenemos aquí, el Nazón Joaquín, que para el colmo de los males es mexicano, el muy tremendo, ¿verdad? Apóstol se hace llamar, el falso pederasta, pedófilo y todo lo que se le ha sabido. Esa persona podrá haber eludido la justicia porque le dieron 14 años, tantos testimonios, tantas denuncias que tiene el tipo, y 14 años nada más porque tiene a uno de los abogados más tremendos, más corruptos, y solamente 14 años. El juez le dijo: yo no puedo hacer más, pero tú eres uno de lo peor. Le dijo en su cara, hermano. Y lo que me da tranquilidad es que el Señor, con toda esa gente que toma la ligereza lo sagrado, el Señor destruirá. El Señor destruirá esas personas. Ojalá y se arrepintieran algún día. Suena muy como que lo deseo. No lo deseo. Yo descanso en que Dios es justo, en que Dios no tomará por inocente al culpable. Dios no hará impunidad. Dios no hará nepotismo con los hijos, ¿verdad?, de los pastores. No. Dios a todos nos va a pedir cuentas. A todos, hermano. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero hay una realidad: Dios destruye y castiga y desata su mano contra aquellos que juegan contra las cosas sagradas del Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, cuando en una familia un hombre, ¿verdad?, se mete de adúltero y destruye la familia, lo sagrado de la familia. Si esa persona no se arrepiente, ¿qué le viene? Viene el juicio para su vida. Viene el castigo del Señor. Si esa persona, ¿verdad?, no toma en serio el ministerio y sigue enseñando de la vanidad de su corazón, no se apega a la palabra del Señor, Dios juzgará su vida. Amén. Y vemos otros casos. Ahora, ¿esto cómo aplica a nosotros? Porque probablemente te me estés eximiendo y digas: no, pues, ¿qué? Amén, que Dios castigue a los falsos, que Dios castigue a los falsos profetas, a los apóstoles, amén, a los pederastas, a los pedófilos, amén. Gracias a Dios, yo no soy nada de eso. Espérate tantito, hermano. Aquí te viene. ¿Por qué Pablo enlaza el versículo 17 al 16 diciendo: el que destruye Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo? ¿Sabes las implicaciones de esa palabra? No solamente con esa gente que hace cosas escandalosas. En otras palabras dice: Dios juzgará a todo aquel que divida una iglesia. Dios juzgará a todo aquel que atente contra su hermano. Dios juzgará a todo aquel que anda murmurando para romper la armonía de una iglesia. Dios juzgará a aquellas personas que andan pensando en dar un golpe de estado a la iglesia. Dios juzgará a todos aquellos que seccionan, dividen, mutilan, corrompen, profanan, porque cuando los creyentes de la misma iglesia dividimos, rivalizamos, malvemos, guardamos rencores. Por eso, con cuánta ligereza, ¿verdad? Ay, vámonos, vénganse, yo conozco otra iglesia, hay que dejar a este pastor que puras pedradas nos tira, vámonos. Hermano, que el Señor te bendiga. Deseo de mi corazón. Mi Dios, no sé qué vaya a hacer, pero lo siento por ti, porque ¿qué estás haciendo? Estás profanando el templo del Señor. Dios dice: si tú atentas contra la sagrada unidad de la iglesia, si tú atentas contra la sagrada armonía de la congregación, contra la sagrada comunión de los santos,
el Señor viene y te dará con su mano. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oh, hermano, ¿y cómo castiga Dios, hermano? Este tipo de castigo, cuando dice la palabra, en el idioma original dice, Dios corromperá a todo aquel que corrompa su iglesia. Y vemos casos, ¿verdad? Hay casos, en el ejemplo de los corintios, la mano del Señor ya estaba sobre ellos y no se daban cuenta. Porque las divisiones, los abusos en la cena del Señor, las rivalidades, el mal uso de los dones para competir, todo eso que estaba atentando contra lo sagrado de la iglesia, ya la mano estaba del Señor. Y le dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, ¿verdad? Cuando dice, muchos de ustedes enfermos están y muchos ya han muerto. Porque el Señor, en la disciplina del Señor, si el Señor quiere, hermano, te da una. En la disciplina del Señor pueden venir tantas, pero tantas cosas según Él lo considere necesario. Puede ser que pierdas el trabajo y que no se te abra puerta. Puede ser, ¿verdad?, que Dios permita una enfermedad dura sobre tu vida por profanar la santidad del Señor. Puede ser que Dios te lleve antes de tiempo. Ay, hermano, usted ya nos está metiendo mucho temor. No. Yo te estoy citando las Escrituras. Dice, Dios destruirá, dice acá, a cualquiera que destruya este templo, que destruya, que corrompa, que profane el templo del Señor. Por eso, ¿qué vas a hacer, iglesia? Procura la unidad. Ama a tu prójimo, no calumnies, no inventes chismes contra tu hermano, no murmures de tu hermano. Tienes algo, lo viste pecar, ¿qué vas a hacer? Ve y llámalo a tú y él, ve y amonéstalo, porque tú lo viste, no vengas de chismoso para que otro lo amoneste. Ve tú y amonéstalo. Amén, gánatelo en el amor, aprende a hablar con amor y misericordia para corregir el pecado. Dios nos manda eso. A que tomemos la iglesia como lo que es una congregación sagrada, un templo sagrado. ¿Cómo debemos de sacarnos esa mentalidad tradicionalista donde, mire, el católico romano, ¿verdad? Ve una capilla y ¿qué hace? Ve un nicho, se quitan la gorra. ¿Por qué hay? Porque para ellos eso es lo sagrado. Ese lugarcito es lo sagrado. Ese nicho es sagrado. Esa construcción es sagrada. Como si lo demás no fuera sagrado, hermano. El cristiano sabe que no, este lugar es sagrado, dedicado, mejor dicho, consagrado para el uso del Señor. Pero tú te sales de este lugar y tu vida debe de seguir siendo sagrada. Tu vida como cristiano es una vida sagrada delante del Señor. El cristiano verdadero no, porque también conozco de cristianos que ya no se persignan, ¿verdad? Pero vienen y aquí, aleluya, santo, ¿verdad? Y en su casa maldices, insultas, de lo peor te agarras, blasfemas, te corrompes, vives en la inmoralidad, en la pornografía, con la amante. Ese tipo de cristianos, ¿verdad?, con esa doble vida, es lo mismo que el que se persina debajo de un nicho o pasando por una capilla enfrente. Es lo mismo. Dios dice, tu vida es santa. Por eso dice, sean sagrados, sean santos en toda vuestra manera de vivir, dice Pablo. Mi vida es sagrada delante del Señor, mi comunión es sagrada, mi oración es sagrada, mi lectura es sagrada, mi servicio es sagrado, todo es sagrado para mi Señor. Con esa alta estima debo de ver las cosas, porque ya la Biblia me dice qué pasa cuando se pretende profanar la santidad del Señor. Amén. En su misericordia, Dios no nos ha dado conforme a nuestras obras, pero dice la palabra, Dios destruirá. Y ahora saques esa mente de que no nada más el falso apóstol, falso profeta, Dios le va a dar duro a los creyentes, no el pastor. El Señor le dará duro a aquellos que andan atentando contra la sagrada unidad. Por eso, piensa en la iglesia como un cuerpo. Este cuerpo es sagrado. Diga conmigo, este cuerpo
es sagrado. Estas mesas que se unen y convivimos para comer son mesas sagradas. Estos hermanos que se reúnen y con los que comemos, esto es el templo sagrado de nuestro Señor. Amén. Dios dice, así quiero que se tenga en cuenta. Por último, dice en la hoja, no todo era negativo en la enseñanza de Pablo. Él no quiso dejar a los corintios con una sentencia negativa, sino que les dio la razón más alta para edificar una estructura digna sobre el fundamento de Cristo. Las vidas de ellos habían de ser templos en los cuales moraría Dios mismo. Dios vive en ti y Dios vive en este cuerpo sagrado también. Los creyentes debemos ser templos vivos en la presencia de Cristo. Mora, dice, en la persona de Cristo mora en nuestros corazones, como dice 1 Corintios 3:16. Así no hagamos como los corintios que profanaban ese templo. 1 Corintios 3:17. Por eso ya había muchos, se habían muerto, muchos estaban enfermos, porque no tenían por santo lo que Dios decía que era santo. Y dice el texto a continuación, la palabra templo significa santuario y habitación. La iglesia es el templo y es el santuario, pero la iglesia es todos tus hermanos, son el templo sagrado del Señor. Maltrata a un hermano, hermano. Atrévete a maltratar a tu prójimo, atrévete a maltratar a un cristiano, el Señor te va a dar una que no te la vas a acabar. Por eso debes de tener por sagrada la unidad, la comunión, el amor fraternal de la iglesia. Amén. Dice abajo, los corintios como cuerpo de Cristo. 1 Corintios, Romanos 12:5 dice, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor. Termino con esto. Dice, así nosotros siendo muchos, aquí está más claro, somos un cuerpo en Cristo y todos somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Ahí está. La iglesia es el santuario del Señor. Los corintios como cuerpo de Cristo formaban un edificio, un templo de Dios. De esta manera, la falta de santidad y de santidad por alguno de los miembros es una violación al templo. Los que destruyen el templo son aquellos que vienen con falsas doctrinas, los que no están edificando sino atacando el fundamento. Que Dios nos ayude, hermanos, a edificar su iglesia con oro, con plata, con piedras preciosas. Amar, edificar, enseñar, sobrellevar, cuidar y velar por el bienestar de tu prójimo en la iglesia es tener en alta estima lo sagrado de este santo templo. El templo es la congregación. Amén. Vamos a orar. Hasta acá terminamos el camino hacia la madurez. El último punto es la meta, el santuario y el templo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias porque eres el único Dios, santo, santo, santo. Padre, enséñanos a vivir en tu santidad. Ayúdanos a darnos cuenta, a ser conscientes de que tú eres santo y todas tus cosas son santas. La familia es santa, el matrimonio es santo, la vida cristiana es santa, el ministerio es santo, la iglesia es santa, el trabajo es santo, Señor, la familia, el matrimonio es santo. Señor, enséñanos y ayúdanos a tener en alta estima la santidad de tu iglesia, Señor. Que pueda yo sea consciente de que no puedo destruir, maltratar, profanar, corromper de esta iglesia. Yo debo de amar a mi prójimo. Cuando suceda una situación, Padre, por ahí un desliz o algo, siempre llevar en amor y misericordia, Padre. Cuidar nuestra vida espiritual, porque aquel que no cuida lo santo del Señor, el Señor le destruirá. El Señor atacará, corromperá, juzgará justamente, Señor, la vida de aquel que no tenga por santo lo que tú llamas santo. Guárdanos, Señor, cuídanos y ayúdanos, haznos conscientes de tu santidad en todo tiempo, Señor.
Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir un texto que leí el día de ayer, antier. Es el Salmo 90. Un salmo muy tremendo. El Salmo 90, versículo, dice una pregunta. ¿Quién conoce, 90:11, quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? Esa pregunta dice, ¿quién conoce? Lo voy a leer en otra versión más moderna, Salmo 90, versículo. ¿Cuál le dije? 11, ¿no? Salmo 90, 11. Dice la palabra del Señor así. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que te mereces. En otra versión dice, ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. En otra versión dice, la fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Yo cuando leía este pasaje, me metí a poder ahí estudiar un poco el pasaje y decía, solamente hay dos grupos que conocen el poder y la ira del Señor. Uno son los ángeles que fueron puestos en prisiones de oscuridad. Ellos conocen el enojo del Señor. La gente que está en el infierno conoce el enojo del Señor y su indignación. O sea, solamente hay dos personas, dos tipos de seres que conocen la indignación y el enojo del Señor. O sea, por eso, ¿cómo se aplica esto? Hermano, nosotros, Dios quiera que nunca conozcamos el enojo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero dice, por tanto, dice, la fuerza de tu furia nadie la ha llegado a conocer. Es tan grande tu enojo como el temor que inspiras. Y dice el 12, enséñanos a pensar cómo vivir. Dice en el versículo, la Valera dice, enséñanos de tal modo, enséñanos a contar bien nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. O sea, Dios, el salmista le pide a Dios, ayúdame a vivir consciente de que debes de ser temido. Yo no quiero conocer tu enojo. Enséñame a vivir como si yo pudiera. No lo podemos, Dios nos guarde de experimentarlo, pero la Biblia nos permite ver cómo sucede la ira del Señor para que podamos temerle debidamente. Vamos a despedirnos, que el Señor les bendiga y esperamos vernos este domingo. Hasta la próxima.